Traemos hoy un programa que va a ser una montaña rusa. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a ir hasta Nueva Jersey para ver el parque de atracciones donde sobrevivir era el premio gordo. Hoy vamos a hablar de Action Park, el lugar que convirtió las fracturas óseas en souvenirs. Pues antes de que nos pongamos ya el casco de seguridad y nos metamos para adentro, recordaros que aparte de este bloque principal en el que vamos a hablar de esta Disneylandia del diablo, tenemos el top semanal de Miriam con los parques de atracciones más antiguos del mundo, las noticias tróspidas, estas 3 historias que os gustan tanto pero que han ocurrido igual cerca de vuestra casa y todo. Esto es el puto programa de los martes. A esto habéis venido. That fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, harlowesas, gente de los martes. ¿Os imagináis un lugar donde las normas de seguridad son mera sugerencia? Donde los socorristas eran adolescentes con una lata de birra en la mano, donde los toboganes parecían diseñados por un orangután borracho y donde cada atracción tenía más posibilidades de mandarte al hospital que de sacarte unas risas, o tenía más posibilidades de sacarte unos dientes. Igual, pues esto es Action Park. Un parque donde la adrenalina venía del peligro real. Bueno, sobrevivir a la experiencia podríamos decir que era el trofeo de platino. Legendario, temido y, por qué no, divertido, que convirtió la negligencia en una especie de marca registrada. No se puede hablar de esto sin hablar de la persona que estaba detrás. Todo empieza en 1978 cuando Jim Mulvihill, un empresario neoyorquino con más ambición que escrúpulos, decide convertir una ladera de esquí en Vernon, en Nueva Jersey, en un parque de atracciones, vamos a decirlo suave, diferente. Su filosofía era simple, no por temeraria era menos simple. Aquí no hay límites, vosotros controláis vuestra propia aventura. Qué guay, ¿no? Controlar tu propia aventura, pero esto era un cheque en blanco para que ocurriera el caos. Por comparar, mientras en España o en Europa de ocurrir cierto tipo de accidentes, pues tienen unos protocolos, una serie de patrones de actuación detrás. En un evento así, pues no. En Estados Unidos construía un parque donde la lesión no era un error, era parte del diseño de la atracción, y encima así la gente iba en masa. ¿Pues por qué? Pues porque supongo que era el único lugar donde podías hacer tus propias escenas peligrosas a lo Jackie Chan. El parque se ganó motes como Traction Park por las fracturas, o Accident Park, o el más famoso Class Action Park, ¿no? Class Action es una demanda colectiva. Algunas cifras que he podido encontrar por ahí, ya os digo, la información que hay sobre esto muchas veces también se exagera, o hay cierta leyenda urbana, esas son las más fiables que he podido encontrar, lo que no significa que sean exactas, ¿vale? 6 muertes confirmadas entre 1980 y 1996. Cientos de heridos graves, desde electrocuciones hasta cráneos fracturados. 30 rescates diarios en una piscina de olas, wave pool, apodada The Grave Pool, así como la piscina lápida o la piscina de la tumba. 14 fracturas y 26 lesiones de cabeza solo en una de las atracciones, en el Alpine Slide, que ahora hablaremos de ella, y solo en 1984. Pese a los accidentes, el propio parque, el propio Action Park, no era ni mucho menos un accidente. Se podría decir que era una especie de experimento social, porque como os digo, mientras en Europa se siguen ciertos protocolos estrictos, pues lo de este señor, lo de Mulvihill, fue un modelo más bien do it yourself. Hazlo tú mismo, pero pues en versión fractura de huesos. Los empleados eran chavales sin formación suficiente, ni mucho menos. Las normas se ignoraban por sistema y, bueno, las atracciones parecía que se diseñaban o se construían pues sobre la marcha. Como reconoció un visitante, parecía que diseñaban los toboganes sin probarlos y luego nos dejaban subir a ver qué pasaba. Spoiler, sí probaban los toboganes, pero ahora hablaremos de eso largo y tendido. ¿De qué pasaba con los seguros de este sitio? Uno de los factores más importantes que eran los 80, y pues ya sabéis, los 80 y sobre todo en Estados Unidos, esta época de los pelos locos, las sombreras enormes por norma y las pelis de acción donde todo explotado, daba todo igual, pues sí, Action Park encajaba perfectamente en esa filosofía. Era el parque temático
acuático de una generación adicta a la adrenalina. Y claro, este hombre no quería competir con Disney. ¿Para qué? ¿Para qué serviría competir con Disney? ¿Para perder? No, él quería algo diferente, él quería algo más radical, donde los visitantes sintieran que jugaban con la muerte y ganaban. Que dicho así es un poco bestia, pero ahora veréis todo por qué. Tenía atracciones como el Cannonball Loop, que era un tobogán con un loop vertical que desmembró varios maniquíes durante las pruebas, o la Bailey Ball, que ahora hablaremos de esto también, que era una esfera gigante que en las pruebas pues se salió de control y ya veréis lo que hizo. Para él esto era la diversión. Si las atracciones eran peligrosas, el personal en muchos casos era directamente el peligro o una bomba de relojería. La mayoría de empleados, no todos, pero la gran mayoría eran menores de edad, contratados más pues porque tenían que encontrar un primer trabajo, aunque fuera por una mierda de sueldo, porque no tenían capacidad de protesta realmente. Y bueno, saco de ahí uno de esos pequeños testimonios del hilo de Reddit. Tenía 16 años y me pusieron a cargo de un tobogán que provocaba hemorragias nasales. Esto lo dice un ex empleado del parque. Y bueno, pues había más alcohol que agua en ese parque. Los socorristas bebían en el trabajo, los operarios de atracciones iban fumadísimos o borrachísimos, y además los visitantes, incluso menores, pues compraban cerveza en unos kiosquitos que había sin que nadie les pidiera el DNI. Otro testimonio dice era como una fiesta de instituto pero con máquinas que podían matarte. El Action Park cierra en 1996 porque las varias demandas millonarias que tiene encima lo hunden. Una deuda de 14 millones de dólares y una reputación de cementerio de turistas, lo he leído así textualmente en varios sitios. Pero en 2014 resucita con un lavado de imagen y un nombre nuevo, Mountain Creek Water Park, y esta vez sí con normas de seguridad, más o menos. No para los millennials de Nueva Jersey visitar Action Park, el antiguo, quiero decir, era una especie de rito de paso, ¿no? Era como salir con una escayola y era como una medalla de honor. Y aunque ya no existe ese parque original, pues hay varios documentales o series o películas que lo mantienen vivo, como por ejemplo Class Action Park del HBO o Action Point de 2018, pero ahora hablaremos un poquito más de esto. Pero volvamos a Gene Mulvihill. Gene Mulvihill muere en 2012. Lo hace dividiendo opiniones. Para algunos un visionario que desafió esa monotonía de los parques de atracciones tradicionales. Para otros, podríamos decir la mayoría incluso, un irresponsable que puso el beneficio económico por encima de las vidas. Su propio hijo, Andy Mulvihill, lo resume así en el libro que escribió. Mi padre creía que el miedo era parte de la diversión y durante un tiempo el mundo estuvo de acuerdo con él. Bueno, pues en esta sección de ahora os voy a llevar de la manita o de la escayola, si lo preferís, por algunas de las atracciones de este parque. Vais a ver por qué era tan conocido. Bueno, esta que vemos aquí, aunque ahora la vemos así muy de tranquis, es la piscina de las olas, la que llamaban The Grave Pool, donde perfectamente te podías ahogar visto lo que había. De la Tidal Wave Pool, rebautizada por los empleados como The Grave Pool, 30 metros de ancho y 76 de largo. Una piscina de olas gigantes que podía albergar hasta 1000 personas a la vez. Y las olas de hasta 1 metro de altura se activaban cada 20 minutos. Y ahí es cuando empezaba el show. ¿Cuál era el problema? Pues bueno, pues que muchos visitantes querían estar ahí de tranquis, no sabían nadar. Y bueno, pues te puedes imaginar. Y bueno, ¿qué pasaba? Pues porque Action Park atraía a muchos jóvenes del área urbana de Nueva York y donde las piscinas eran un lujo, entonces mucha gente no sabía nadar. O sea, sabían estar en el agua, pero no nadar. En una situación donde las olas se descontrolan, algo que pasaba bastante a menudo, algún ahogamiento tenía. Resultado, pues 2 ahogamientos confirmados en el 82 y en el 87 y un promedio de unos 30 rescates diarios en temporada alta. Los socorristas además eran adolescentes mal pagados, que además seguramente irían ebrios la mayoría del rato y tenían un lema: si no veías a alguien ahogarse antes del almuerzo, estaba siendo un día tranquilo. Pero lo peor de esto era el diseño. La profundidad, claro, pues aumentaba a medida que te ibas al fondo de la piscina. La propia estructura de la piscina engañaba, ocultando un poco el peligro. Saltabas pensando que era una piscina normal y de repente estabas a 3 metros de profundidad sin saber nadar con una ola en la cara. Tras la muerte de Gregory Grandshams en 1987, el fondo se pintó de blanco para poder localizar cadáveres más rápido. Dicho así, suena bestia, ¿eh? Imaginaos este tobogán en un parque acuático. Esto es el Cannonball Loop, el tobogán que he dicho antes que desmembraba maniquíes y casi desmembra a uno de la familia Mulvihill. Y bueno, yo pienso que si hay una atracción que podría resumir perfectamente lo que era este parque, era precisamente esta. Un tobogán acuático con un loop vertical de 360
grados. Como los de las montañas rusas, pero sin raíl ni hostia, sale ahí. Y sin sentido común. Venga ahí, tobogán. Y ya está. Un poquito de historia sobre esto. Bueno, pues en el 83 este genio, Jim Mulvihill, manda a construirlo porque se inspiró en un dibujo que hizo en una servilleta. Todo de puta madre. Primeras pruebas. Pues los maniquís de prueba salieron en su mayor parte decapitados o sin extremidades. Recompensa. Pues se ofrece $100, unos 292 al cambio actual, a empleados para probarlo. Y solo uno acepta. Este valiente es Tom Fergus, que luego admitiría: los $100 no compraron suficiente alcohol para olvidar esto. Uno de los rumores que quería hacer eco también, como rumor eso sí, decían que un médico de la Marina midió 9 Gs de aceleración en el loop, más que un astronauta en un cohete, y de pero ahora no, para que veas la percepción que tenía la gente sobre esta atracción. Esto se abre al público en 1985 y os podéis imaginar el resultado. Narices rotas, vértebras fracturadas, dientes incrustados en las paredes del tubo. El estado de Nueva Jersey cierra esta maravilla en un mes, pero Mulvihill lo reabrió esporádicamente hasta el 96. Su hijo Andy lo probó llevando equipo de hockey y gracias a eso pudo sobrevivir para contarlo. El truco era tirarse de cabeza, claro. Vamos a hablar del Alpine Slide, el tobogán alpino, el tobogán de la muerte, que estaba además hecho de amianto y de mala hostia. Pues aquí lo tenemos, el tobogán de la muerte. Esto era largo, fíjate si tiene ahí recorrido. Bueno, es un tobogán de 820 metros que desciende por una montaña, construido con amianto y hormigón. Los visitantes se lanzaban en una especie de trineos cuyos frenos ya tal. Pues esto era el Alpine Slide, la atracción más popular y sangrienta del parque. ¿Ves? Es que está todo muy bien pensado, tienes un recuerdo a largo y otro a corto plazo. Según se dice, los trineos tenían dos velocidades a las que la gente llamaba lento y muerte segura. Si te caías, pues el amianto te dejaba abrasiones de tercer grado. Si tenías suerte, una muralla de heno amortiguaba, en comillas muy gordas, el impacto. Spoiler, no lo hacía. En 1980, George Larson Jr., de 19 años, murió al salirse del raíl y golpearse con una roca. Entonces la dirección del parque mintió diciendo que era un empleado para evitar investigaciones. Su madre lo desmintió varias veces y décadas después, en uno de los documentales, dice que era pues chico que solo quería divertirse pues, como los demás. En el 84-85 este tobogán causó 14 fracturas y 26 lesiones cerebrales, y aún así la gente hacía cola de horas para probarlo. ¿Por qué? Pues porque decían que era como esquiar en verano, si esquiar fuera un deporte de contacto. Igual. Y ahora permitidme que os presente lo que para mí ha sido el mejor invento del parque, que es la Bailey Ball. Se llama la Bailey Ball, este puto engendro con ruedas de carrito por todas partes, y diréis, ¿qué mierda se puede hacer con eso? Iba a decir ingeniero, pero no sé cómo llamarlo, que lo diseñó, se llamaba Ken Bailey. Pues en 1980 Action Park presenta esta mierda, porque no hay otra forma de llamarla. La Bailey Ball era una esfera gigante donde se metía un humano y se lanzaba por una pista de tubos de PVC. Es que ahora veréis. La idea era que rodara suavemente, ¿no? Evidentemente, pero la realidad distó mucho de la teoría. Y ahora veremos un pequeño vídeo sobre esto. En la primera prueba, un empleado, o sea, con un empleado llamado Frank, dentro de la bola, los tubos se dilataron por el calor. La esfera se salió del rail y rodó cuesta abajo, cruzó una autopista y acabó en un pantano. Frank sobrevivió, pero obviamente desmantelaron esto nada más probarlo. Según el propio Andy, lo dice Andy, el hijo del fundador del parque, fue como ver a un hámster en una bola. Si el hámster pesara 80 kilos y la bola fuera un arma mortal. Pero es que esto no se acababa ahí, ¿no? Vemos también la Kayak Experience. Bueno, ¿qué puede ir mal con esto, ¿no? Una atracción así, bueno, pues para ir con tu barquita, con tu kayak por ahí. Riesgo light. Era un circuito de rápidos artificiales con ventiladores eléctricos bajo el agua. Era una idea guay, pero bueno, se convirtió en un manual de cómo electrocutar a la gente, porque en el 82 Jeffrey Nathan, de 27 años, volcó su kayak y tocó un cable parcialmente expuesto al intentar subir de nuevo. La descarga le provocó un paro cardíaco y el parque argumentó que es que eso fue un calambrazo solo, pero el forense fue claro, murió por electrocución. La atracción cerró, pero según algunas personas, los cables siguieron allí años después.
como trampas mortales en stand-by. Pero bueno, tenemos el Tarzan Swing, que era un columpio de estos pues para pues tipo así tirolina, sobre una piscina de agua helada entre 10 y 16 grados. Bueno, un hombre falleció en el 84 de un infarto por el shock térmico, según he podido encontrar por ahí. También están los Roaring Rapids, una ruta en balsa que dejó varios fémures rotos y hombros dislocados por los ostiones contra las rocas. Y el Aquascut, que era un tobogán de rodillos que catapultaba a la gente de cabeza al suelo de cemento. Es que, tío, esto es como los Lemmings, tío. El tío del parque estaba jugando a los Lemmings, no me joda. La pregunta, creo yo, se nos hace un poco inevitable. La gente esta, ¿por qué volvía? ¿Por qué esto no cerraba antes? Supongo en parte, ¿no?, que la respuesta está en la fascinación del ser humano por el peligro. Otra parte de la respuesta está en el escaso instinto de autoconservación que tienen algunos. Como decía un visitante, era como un videojuego en vivo. Sabías que podías morir, pero querías probar suerte igualmente. Y además el parque regalaba pases gratuitos a los heridos, ¿no? Porque, pues yo que sé, una vértebra rota se compensa con una entradita gratis. Y bueno, pues sí, las atracciones eran peligrosas. El show de verdad se lo llevaba el staff, desde empleados que parecían extras del Señor de las Moscas hasta visitantes que confundían el parque, vamos a decirlo así, como una especie de precuela de Jackass. Vamos a hablar un poco del factor humano, ¿no? Porque si el factor diseño de atracciones ya hemos visto cómo estaba, pues esto tampoco ayudaba. Para ver a los empleados, la imagen mental que os podéis hacer es imaginaros un McDonald's donde el staff, los cocineros, tienen apenas 16 años y no saben ni freír una patata, y encima de eso van borrachos. Pues ahora cambiarlo de hacer hamburguesas y freír patatas por gestionar toboganes potencialmente mortales y ya tenéis una imagen clara de lo que sería el staff de Action Park. La edad promedio de unos 16 a 18 años. La formación era básicamente: aquí tienes un silbato, así que si ves a alguien matarse, pita. Estar sobrio era opcional. Un ex empleado, de hecho, admitió: bebíamos vodka en botellas de agua durante el turno. Que si afectaba al trabajo, es que era parte del trabajo. Los socorristas, por ejemplo, tenían un curso de 2 horas y luego se les dejaba solos en la piscina de olas de la muerte. Rescaté a 12 personas en un día. A la 13ª me dieron una palmadita y un vale para una hamburguesa, contó un ex empleado. Si os preguntáis cómo contrataban a menores en atracciones con esta cantidad de riesgo, la respuesta era muy simple: no lo hacían. Es decir, Mulvey Hill usaba un truco legal, que era ponerlos en nómina como asistentes para evitar cierto tipo de regulaciones. Yo os digo que este tío era un pirata de la hostia. Además de todo esto, pues tenía más cosas el parque. En 1992, esta gente de Action Park estrena el Gladiator Challenge. Esta imagen es de American Gladiators, pero es para que os hagáis una idea de lo que es. No he encontrado ninguna del parque propiamente dicha. Era una atracción basada, sin licencia por supuesto, en el show American Gladiator, donde los visitantes se enfrentaban a empleados del parque, pues así disfrazados de guerreros en un circuito de obstáculos. El resultado: peores peleas que en el tómbola. La teoría: pues los gladiadores, que eran exfisioculturistas locales, podían golpear a los visitantes con bastones acolchados. La práctica o la realidad: los bastones no estaban tan acolchados como pues uno pudiera desear, y los visitantes tampoco estaban tan dispuestos a perder como uno pudiera desear. En una ocasión, un hombre visiblemente enfurecido porque un gladiador le había dado demasiado fuerte con el palitro que vino con sus coleguitas a vengarse. El resultado: una batalla campal de 20 personas y la intervención de la policía. Se acabaron como, pues yo que sé, era una especie de Sálvame Deluxe, pero con sangre real, ¿no? 3 años duró esto antes de ser reemplazado por reloj de tambores, una pista de vóley playa. Menos emocionante, pero oye, bastante más segura, bastante más barata de mantener. ¿Visitaríais un lugar como Action Park? El público mayoritario de este parque eran jóvenes urbanitas de Nueva York y Nueva Jersey con más, vamos a decirlo suavemente, con más entusiasmo que sentido común. Saco otro testimonio de estos. Me rompí el brazo en el Alpine Slide y me dieron 10 entradas. Mis amigos me envidiaban. Esto lo he visto en varios sitios, así que supongo que habrá pasado así, porque es que es un poco surreal. La imagen es de la piscina de olas, porque no he podido encontrar ninguna imagen de esto. Obviamente es un suceso
curioso pues que ocurrió, y es que en 1989 un grupo de fisioculturistas visitó el parque y tuvieron la observación, ¿no?, de que los socorristas de la piscina de olas no tenían suficiente músculo. La solución pues lanzarlos al agua de uno en uno. Los empleados contraatacan llamando a más empleados y se arma otra batalla campal como la que hemos hablado antes, pero esta vez con más de 50 personas empujándose, ahogándose, dando de hostias, gritando y estampándose sillas y movidas en la cabeza. Bueno, al final la policía tuvo que intervenir, disolvió la cosa. Uno de los testigos que he leído por ahí dice era como West Side Story pero con slips y gafas de natación. Festival de música aquí, ya para acabarlo de rematar, hubiera sido montar Woodstock 99 aquí, hubiera sido ideal. Y también hablamos de por qué pasaba esto. No las culpas van a ir al Jim Mulvihill, porque podríamos decir que si esto era un circo, si este parque era un circo, el estado de Nueva Jersey era el jefe de pista que se hacía el longis. A pesar de las 6 muertes, las cientos de lesiones, el parque solo recibió una sola multa en 18 años. ¿Por qué? Pues porque este señor era un pirata profesional, se le daba muy bien, elaboraba informes falsos, clasificaban accidentes graves como incidentes menores para no tener que informar mucho más, tenía muchas conexiones políticas, era uno de los mayores o el mayor empleador de todo el condado, entonces claro, tenía mucha influencia sobre la autoridad local. Y aquí va el tema de los seguros. Mulvihill creó una compañía de seguros fantasma en un paraíso fiscal para evitar pagar indemnizaciones, que de esto hay bastante tela. De hecho, hasta incluso la piscina de olas esta de la muerte que hemos visto tiene tela, ¿no? Porque el Estado la consideraba una piscina pública, no una atracción. Así que solo les exigían agua limpia y socorristas. Que los socorristas fueran menores ebrios, bueno, pues eso ya era problema de quien lo gestionaba. Y nos deja esto, creo yo, una pregunta bastante incómoda. Queda raro formularla así, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los visitantes fueron cómplices de esta propia peligrosidad? Tú ya sabes que si al tonto de la clase le ríes las gracias, hace más el tonto. Muchos sabían que el parque era una ruleta rusa, pero seguían yendo. Tal vez la mentalidad de entonces, esa de rebelarse contra lo aburrido, yo qué sé. Ten en cuenta también que en esa época, bueno, más tarde, pero con esa misma mentalidad saldrían cosas como Jackass. Bueno, no todo era inconsciencia. Para algunos jóvenes de barrios humildes, pues era su única escapada veraniega y donde a pesar del riesgo, pues podían sentir que tenían un poquito de libertad. Te podías sentir, como se suele decir, invencible. Bueno, al menos hasta que te partes un brazo o una pierna. Lo bueno es que te dan unos tickets gratis, ¿eh? Y ahora hablaremos del final de Action Park, de la quiebra, el mito. Porque si fue un desastre en vida, una vez muerto se convirtió en leyenda. Como este parque lleno de trampas mortales ya se convierte en algo cultural. Inspira varias obras, documentales, memes, una película protagonizada por Johnny Knoxville, entre otros. Y aquí el riesgo no les mató, les hizo virales. En 1996 Action Park cierra sus puertas para siempre. ¿Por qué? Pues la combinación de deudas millonarias, de las demandas millonarias y esa reputación ya infinitamente tóxica que se había ganado. Pero por supuesto tuvo un final a la altura, un final de traca, dejando 14 millones de dólares debidos a bancos y proveedores, más de 100 demandas judiciales por lesiones y muertes pendientes y, ojo, para poner el broche surreal, el último día de apertura se organizó una fiesta llamada Todo lo que puedas robar. La gente se llevaba literalmente hasta tornillos de los toboganes o los famosos carteles de no tirarse de cabeza. No murió, no volvió en forma de chapas como decía Milhouse, se reinventó como mito. Era un rito de paso para los millennials de Nueva Jersey. Existe un grupo en Facebook llamado Si eres de Nueva Jersey tienes una cicatriz de Action Park y una historia que contar. Action Park, muchos memes, mucho merchandising, camisetas con lemas como yo sobreviví a Action Park o mi abogado ganó más que yo en Class Action Park. Se hacen reuniones como en plan coña de veteranos, ex visitantes que se juntan anualmente para compartir historias y comparar cicatrices literalmente. Ha dejado muchos testimonios como los que he ido recopilando. Mi primer hueso roto fue en Alpine Slide. Mi padre me dijo así se hace, hijo. Y referencias en la música. Bandas de punk de Nueva Jersey han usado su nombre en canciones y un grupo local se llama The Cannonball Loops, como el tobogán este. También ha dado el salto a la pequeña y gran pantalla. Uno está pendiente de darse. Vamos con uno de ellos, de 2020. Class Action Park de HBO, un documental que mezcla archivos bastante perturbadores, como el tobogán alpino este en acción, con entrevistas a empleados, a víctimas, a visitantes, y el subtítulo de este documental decía: era ilegal, inmoral y épico.
Tenemos esta Action Point de 2018, protagonizada por Johnny Knoxville, comedia basada en hechos reales, entre comillas. Juega, ¿no?, con este concepto de parque de atracciones poco seguro. Los críticos se refirieron a ella como un Jackass con presupuesto. Tienes un montón de fans, no la he visto, no puedo opinar. Proyecto pendiente para Hulu, se anunció en 2020, a fecha 2023, que es cuando he visto los últimos datos, no se sabía nada todavía. Es una comedia basada en las memorias del hijo del fundador del parque, de Andy Mulvihill, y el lema que iba a tener la serie: papá convirtió Nueva Jersey en el parque infantil del diablo. Y bueno, ¿qué creéis que ha pasado con el parque? Porque este parque, la historia del parque no se acaba aquí. En 2014, Action Park resucita como Mountain Creek Water Park. Tiene nuevos dueños y prometen seguridad, inspectores profesionales, atracciones aptas para humanos textualmente. Y el resultado, pues un parque normal, demasiado normal. De hecho, la gente, pues a mucha gente dejó de apasionarle, ¿no? Porque ya no te podías matar. Y bueno, entre los cambios, el tobogán este alpino, ¿no?, el Alpine Slide, fue reemplazado por una montaña rusa acuática, según también textualmente sacó de Reddit, apta para abuelos. La piscina de olas se hizo menos profunda y unos dicen que más aburrida, y los empleados son adultos y van sobrios la mayoría del tiempo. Como os digo, muchos visitantes añoran esos tiempos locos, ¿no? Dicen, Mountain Creek es como Disney sin magia, hasta los perritos calientes saben a culpa. Esto es una crítica de TripAdvisor. La pregunta que me hago yo, podríamos decir que era un espejo sucio que nos mostraba esta relación a veces vergonzosa del ser humano con el riesgo. Y ahora que estamos en una época donde hasta un columpio para bebé tiene manuales de instrucciones y precauciones de más de 10 páginas, pues nos surge la pregunta, o sea, ¿Action Park era una advertencia? O sea, es decir, un ejemplo de lo que pasa cuando se prioriza el beneficio sobre las vidas, ¿o era un experimento necesario para mostrarnos ya sea lo que alcanza el riesgo o para mostrarnos que la vida sin riesgo es aburrida? Pues me quedo con lo que dice el crítico cultural Chuck Klosterman. Action Park era el sueño húmedo de un anarquista y todos queríamos vivir en él hasta que alguno moría. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginemos que esto hubiera existido en España. Muchos lo compararéis igual pues con el parque del Tibidabo, la imagen, el parque Warner, pero no, ni los parques más viejos e inseguros en España se le podrían acercar. Hubo un accidente mortal en el Tibidabo en 2010, pero bueno, se aprendió la lección. Quiero decir, fue por un fallo puntual, pero bueno, se reforzaron las revisiones de las atracciones y demás. Se sigue una serie de protocolos y es un parque totalmente seguro. Los parques acuáticos, los parques temáticos españoles, pues tienen sus correspondientes normas estrictas, sus correspondientes socorristas o monitores titulados y su correspondiente cerveza a precio de oro, así que todo en orden. Nada que ver con la anarquía esta. Y nada, pues aquí preferimos el buen rollo y que los toboganes no tengan dientes incrustados, mire usted. Pues bueno, os he hablado un poco de la historia desde fuera, vamos a escucharla un poco desde dentro, dentro de la bola de plástico. Vamos a hablar un poquito de las víctimas, de los empleados y demás gente. A ver los testimonios de cada uno. Vamos a empezar con el de Andy Mulvihill. Y él dice, mi padre creía que el miedo era divertido, hasta que dejó de serlo. Este es el hijo de Gene Mulvihill, el creador del parque y además autor del libro Action Park, Fast Times, Wild Rides. Y ha vivido el parque desde ambos lados, tanto como adolescente trabajando de socorrista y como heredero de una herencia envenenada, ¿no? Sin duda. Y son una mezcla de orgullo y culpa, ¿no? Las cosas que dice sobre su padre, dice, era un genio, pero también un ludópata. Apostaba con la vida de la gente y a veces perdía. Sobre el tobogán el Cannonball Loop, decía, cuando lo probé con equipo de hockey sentí que me desgarraba el alma. Fue la primera vez que entendí que mi padre había ido demasiado lejos. Sobre las víctimas, decía, nunca fuimos a un solo funeral. Papá decía que era mala publicidad. Ahora sé que fue cobardía. También tiene alguna anécdota absurda, como la vez que un visitante le ofreció $50 por lanzarse al Tarzan Swing sin bañador. Se hizo viral antes de que existiera internet, dice. Tom Fergus, cuya cara no he encontrado. Pues bueno, Tom Fergus fue el empleado que sobrevivió al tobogán suicida y se arrepintió, claro que sí. Tom Fergus tenía 18 años en ese entonces cuando aceptó esos $100 para probar el Cannonball Loop. Y hoy, ya bastante crecidito, todavía se estremece al recordarlo. Dice, entré en ese tubo como un idiota, salí como un trauma andante, los $100 no compraron suficiente alcohol para olvidar el sonido de mis propios gritos, y eso que solo estuve dentro unos 8 segundos. También este hombre también trabajó en el Aquascoot, que era el tobogán de rodillos que catapultaba a la gente a hacer puñetas al cemento, y dice, una chica se rompió 2 dientes, le dimos un helado gratis, así funcionaba Action Park, un helado
por dientes rotos. Tenemos a una, no sé si será nombre ficticio o no, pero tenemos a una tal María, que era socorrista. Bueno, fue la socorrista que salvó a 30 personas en un día y se fue a casa llorando, según su propio testimonio. María tenía 17 años cuando la pusieron a vigilar la piscina esta de las olas, y en su primer día rescató a 12 personas. Su récord, 30 personas en 8 horas. Y dice, era como estar en Titanic pero sin Celine Dion. Los niños se ahogaban, los padres bebían y yo gritaba como una posesa. Una vez rescaté a un señor que me escupió y dijo, déjame morir en paz. María dejó el trabajo tras presenciar el ahogamiento de Gregory Grandchamps en 1987, diciendo, pues eso, nadie nos entrenó para esto, solo nos dijeron, si ves un cadáver, silba 2 veces, tócate los huevos. Y tenemos el testimonio de Frank, el hombre bola, el de la colina y la autopista. Esta maravilla. Qué buena gente este señor de Action Park, verdad. Pues bueno, Frank, el hombre bola, el empleado que se metió en la bola esta durante la primera prueba, recuerda el incidente de esta peculiar manera. Dice, cuando la esfera cruzó la carretera pensé, voy a morir y mi lápida dirá, aquí yace Frank, el hámster humano. Luego aterricé en el lago, salí tosiendo barro y Jean me dio otros $100. Así era Action Park. La vida era barata, pero los vales para hamburguesas no. Y también he encontrado entre todas estas movidas una carta de un señor de Barcelona. Envió la carta para uno de los documentales que se hicieron sobre esto, pues que recopilaban anécdotas de gente y cosas así. Action Park me enseñó que la vida duele, literalmente. En 2015, un hombre de Barcelona envió una carta para el documental Class Action Park contando su experiencia como turista en 1992. Fui a Action Park de vacaciones con mis padres. Tenía 14 años y creía que era invencible. En el Alpine Slide me salí del rail y me abrasé el codo con el amianto. Mi madre gritó. Mi padre me dijo, así se hacen los hombres. Aún tengo la cicatriz. Ahora, con muchos años más, les digo a mis hijos, si vais a hacer el tonto, que sea en el Tibidabo. O si tuvierais que elegir una atracción por cojones, si os tuvierais que subir sí o sí en una, ¿cuál sería? Yo seguramente, o la piscina de olas porque sé nadar bastante bien, o el loop, como me flexiono bastante, igual no me rompo. Esto no fue solo un parque, era, como digo, un espejo sucio deformado de esa obsesión a veces del ser humano por el riesgo, la negligencia disfrazada de libertad, un lugar donde las cicatrices, digamos, de batalla eran medallas de honor. Salir con una escayola era salir con una medalla, como bien hemos dicho, y bueno, pues hoy los restos de semejante bicho yacen bajo Mountain Creek. Seguirá la leyenda, ¿no? En cada meme, en cada documental, en cada historia de yo estuve allí y en programas modestos que hacemos lo que podemos, como el de hoy. Como decía un ex visitante de estos hilos que he estado viendo, Action Park era como la vida misma, impredecible, dolorosa, pero ciertamente adictiva. Aunque sabías que podía matarte, volvías. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de nosotros sin una pizca de caos en nuestra vida? ¿Y vosotros qué? ¿Os subiríais al Cannonball Loop o no? Yo sí. ¿O preferís seguir vivos? ¿Alguna curiosidad, alguna historia sobre la que os gustaría que se hiciera un programa? Pues algo como lo que hemos visto hoy, como lo del parque. Pues me gustaría ver un programa en el que hablara sobre, pues sobre X cosa, o porque he visto un artículo que me interesa, o porque vi una vez un documental que no sé cuántos. Eso estaría muy guay. Accesible estoy para esas cosas. Y bueno, guapetones y guapetonas, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Mañana más y mejor. Tuesday show.